Bueno, vamos a continuar con el estudio de los arquitectos barrocos. Son dos, digamos, exponentes así sobresalientes. Uno de ellos es Bernini y el otro es Francesco Borromini, que ahí tienen ustedes los años de nacimiento y de muerte. Estos dos artistas trabajan juntos en un momento, pero son de alguna manera adversarios. Ustedes recuerdan lo que vimos sobre Bernini, que es un arquitecto que además es escultor, además es escenógrafo y pintor. Es decir, que él tiene un dominio sobre distintas técnicas y el valor que le da a esas técnicas, aunque sean diversas, siempre las va a mantener dentro del campo del estilo y va a poner en valor la imaginación en el marco de una poética que es universalista. Esto es confrontado por Borromini, porque Borromini solamente es arquitecto y digamos, es como el opuesto de lo que era Bernini. Las técnicas de Bernini derivaban de una idea imaginada, realizable. Y además él confiaba en las certezas de sus técnicas y estaba seguro de que va a tener éxito. Además, tenía por seguro el don de la revelación y él estaba siempre a salvo. A cambio de Borromini, cuya técnica se basaba no en la imaginación, sino en la realización de la imaginación o en esa imaginación realizada, sino en el hacer, en su praxis, ¿sí? Borromini no tenía las certezas en la técnica que tenía Bernini, porque la técnica de Borromini es más bien ansiosa y más bien es una técnica que es insatisfecha. La problemática propia de Borromini es la problemática religiosa típica de ese siglo. Él ignoraba si la gracia de Dios lo iba a coger y siempre estaba invocándola, orando, a diferencia de Bernini, que, como les dije, él estaba seguro del don de la revelación y él se hallaba a salvo de las cuestiones divinas, ¿no? Se iba a salvar. La obra de Borromini siempre va a estar en el filo de la angustia ¿no? De la angustia de saber si Dios va a acogerlo o no. Y eso le dio un carácter más bien áspero y violento. Él basó su hacer artístico, su praxis, por encima de cualquier teoría, como les dije. De algún modo, por ese carácter y por ese basarse en su hacer, se asemeja a la visión de Caravaggio. Pero el problema de lo real, que es una obsesión de Caravaggio, Borromini no lo tiene, porque ya sabemos que esto de la imaginación realizable y realizada de Bernini, que superpone y sustituye la realidad, era algo que Borromini también toma. El problema de Borromini, vayan mirando lo que es esa escalera, es búsqueda, es tensión, es rechazo del mundo y es una voluntad de trascender el mundo. Mientras que Bernini se expresaba buscando la expansión espacial, la ilusión de las perspectivas, las masas de aire, luz y de sombra, que es propio de un artista de la corte pontificia, Borromini se expresa más bien de forma hermética. Como que concentra el espacio, evita las masas y establece una luz, no para ampliar, sino para reducir los espacios. Aquellos desparramos espaciales de Bernini que hemos visto son contrarios a las concentraciones de Borromini. Eso tiene que ver también con el ambiente en el que trabajan, porque uno trabaja en San Pedro y el otro trabaja para otras órdenes religiosas, más bien de prácticas ascéticas. Entonces no es lo mismo la expansión de la cristiandad desde la corte pontificia que desde estas otras órdenes, estos otros órdenes. Primero trabajó en San Pedro
Borromini. De hecho, colabora con Bernini en algunas obras, colabora en algunas obras, en el baldaquino, se me había olvidado, en el baldaquino, pero siempre están enojados y le agria mucho la vida a Bernini porque son caracteres opuestos, ideas opuestas, ¿no? Pero después el Papa le encarga que trabaje en el Palazzo Barberini, que trabaja junto con su tío. Este palacio lo había iniciado Maderno, que es tío de Borromini, y Borromini en realidad nace en Suiza, es hijo de una familia italiana, después se traslada a Milán, donde estudia, y finalmente entra a trabajar en el taller con su Maderno y con Bernini. Este edificio ya existía, este palacio, y entonces le encargan a él hacer esta escalera, y él hace esta escalera en helicoidal, ¿no? Una escalera helicoidal, que es una escalera en espiral. Los muros de la escalera, como ustedes verán, se flexibilizan como materia plástica, ¿no? Y genera allí un juego de sombras y de luces y de claroscuro. La estructura de alguna manera se ablanda, en un sentido se ablanda por las formas redondeadas, pero a la vez no se ablanda nada, porque esto de que es una estructura rigurosa se nos aparece por el tamaño de las columnas, que son muy fuertes. Las columnas nos recuerdan, ahí está vista de abajo hacia arriba, ¿no? Nos recuerdan al vigor romano, pero están un poco desplazadas, inclusive organizadas en esta forma elíptica que tiene estos grados de tensión, la elipse, que no lo tiene, por ejemplo, la forma circular, ¿no? La escalera, como ustedes verán, es un poco abismal, y la helicoide que se presenta tensa. Y algo que les dije al principio es que el barroco supera la experiencia de lo real, del límite de la realidad cotidiana, y pone las cosas en un tiempo y en un espacio más vasto. Bueno, esta escalera es un ejemplo de eso. Ahora les voy a mostrar un trabajo que le encargan también a Borromini, que es una obra del arquitecto Monferrato, que es el Palazzo Spada. Es un palacio también para las cortes papales, ¿no? Le pidieron que hiciera algunas modificaciones, y ahí él plantea este trampantojo, ¿no? Que es una falsa perspectiva en el patio del palacio. Ustedes verán que las columnas, acá tienen un corte para que lo vean. Las columnas, esta es la planta, ¿no? Y este es un alzado. En el alzado podemos ver cómo las columnas van achicándose, cada vez son de menor tamaño, y cómo el piso se levanta y el techo baja, ¿no? A la vez el espacio del pasillo o de la galería, que tiene una dimensión en la entrada, se va achicando a medida que vamos avanzando. Bueno, con eso se da una perspectiva con ilusión óptica. Esto lo hace con ayuda de matemáticos y geómetras. Él pide colaboración porque la ilusión óptica que él pretende es que dé la sensación de que mide 38 metros la galería, cuando en realidad mide 8. Y al final instala, como verán acá ustedes, una escultura que se percibe desde la entrada como si tuviera la escala humana, cuando en realidad mide 60 centímetros. En esta otra imagen podemos ver una persona de tamaño medio al lado de la escultura, para que veamos esa trampa, ¿no? Esa ilusión. También, como dije yo al principio del estudio del barroco, las poéticas barrocas recuperan, revalorizan y también desarrollan la concepción del arte como mímesis.
pero la finalidad del arte no es conocer los objetos, sino impresionar, conmover y persuadir. Se obraba como si las virtudes clásicas valieran, pero en una farsa irreal, como juegos de la corte y como teatro escenificado. Como les decía recién de Escalera, bueno, de la Escalera, esto es un ejemplo de esas características generales del barroco que les nombré al principio. Ahí tienen otra imagen para que la vean. Fíjense que son todas las cosas de la arquitectura, los elementos de la arquitectura romana, pero en este juego fantaseado que nos hace Borromini, esta trampa tan interesante, ¿no? Y tan excéntrica. Les voy a mostrar ahora San Carlo alle Quattro Fontane. Es una iglesia que se encuentra en Roma. Toda la obra de Borromini se encuentra en Roma. La fachada que estamos viendo ahora es la última obra de Borromini, y lo primero que hizo él es el interior y el claustro de San Carlo alle Quattro Fontane. Pero la voy a mostrar toda junta porque ir por partes les va a ser más complicado. Entonces esta es parte de la primera y es la última obra, la fachada de esta iglesia. Es contemporánea de la columnata que hizo Bernini en San Pedro. Esa columnata es la obra barroca más unitaria, más global, pero en el caso de Borromini esto es lo opuesto. La obra es la más fragmentaria, la más antimonumental y la más discontinua, ¿no? La fachada, como verán, tiene dos órdenes, dos niveles, donde combina columnas de tamaño medio. Acá las tienen, bueno, justo en esta no se ve, a ver si tengo otra. Claro, unas columnas de tamaño mediano con columnas descomunales, ¿no? Con unas columnas enormes. Parece así, como es estrecho, pareciera como un relicario, ¿sí? Como un adorno que va a romper la simetría de la estructura urbanística en la que se instala. Y también rompe la unidad de la forma general de la fachada, potenciando estos ritmos que, como ustedes verán, son ondulantes y que también son ascendentes. Ahí les muestro esta para que vean qué cosa este edificio, ¿no? La fachada, como verán ustedes, es alta y es estrecha, es angosta y no deja ver el cuerpo de la iglesia. No sabemos qué es lo que hay detrás. Si la vemos en relación con el contexto urbanístico, vemos que se suelta de la línea de los demás edificios que se disponen sobre esa calle, ¿no? Los capiteles de las columnas, como ustedes verán, son capiteles, a ver si ahí vemos cómo se sale esto de la estructura general de la urbanización, ¿no? Bueno, ahí tienen otra foto. Ustedes verán que los capiteles, como les decía, son de tipo corintio, pero si se fijan en las hojas se abren hacia afuera, a diferencia de el corintio típico, digamos, que se abren hacia adentro, que se cierran hacia adentro. Entonces ahí él hace estos movimientos con los elementos clásicos, ¿no? La fachada tiene una triple flexión que está definida por estas grandes columnas y también por estos nichos rehundidos que tiene la fachada, ¿no? La ornamentación es vasta y los planos que segregan las columnas, fíjense ustedes que se perciben como fragmentados, como recortados, ¿no? Fraccionan el plano general de la fachada y no permite que se vea como una forma continua. La fachada entonces se mueve en estas flexiones que son convexas,
cóncavas, generando un dinamismo que es inusitado para la fachada de un edificio. En el centro y arriba, como ustedes verán, acá hay un óvalo, y da la sensación como que todo el edificio usara artificios de movimiento de los planos para impulsarlo hacia arriba a ese óvalo. Bueno, más allá de la polémica con la arquitectura de Bernini, parece que no solo se da en lo formal al interior, digamos, de las obras en particular, sino también la polémica, y sobre todo con este edificio, se abre hacia el urbanismo. No es en este caso un planteo de espacialidad universal, como sería en Bernini, sino más bien en algo particular, mostrado con una intensidad alta, como el lugar de la vida religiosa que se articula con la vida urbana. Esta es una de las razones por las que la arquitectura urbanística de Borromini ha tenido más irradiación fuera de Italia que la del propio Bernini. Vamos a ir ahora al interior bueno, ahí tienen imágenes del exterior para que vean ustedes estos movimientos, como les decía yo, que son inusitados, ¿no? Movimientos inusitados, raros, que se expanden y se abren hacia afuera. Ahí tienen el óvalo con estos dos ángeles puestos acá. Toda la decoración fue diseñada por él, pero no ha sido terminada por él. Tardó un tiempo en que esto se terminara. Pero fíjense las formas redondas con estas aristas y estos movimientos cóncavos y convexos que disponen al edificio en un movimiento incesante. En un movimiento incesante es realmente un edificio raro. Bueno, acá tenemos la planta. Lo que hemos visto es esto, ¿no? Este movimiento de acá. Acá tenemos la planta. Lo primero que realiza él es esto, que es el claustro. Es el claustro del convento, donde él intenta reducir el espacio. Ahí se los voy a mostrar. Reducir el espacio, que previamente era pequeño, es decir, es un espacio pequeño que él intenta reducirlo todavía más. Para eso es que dispone estas columnas que son muy grandes, y esas masas de las columnas comprimen de alguna manera el ambiente. Además, él evita la asimetría. Fíjense en la planta cómo él elimina los ángulos rectos. ¿Ven? Esta sería la forma general, pero él elimina los ángulos rectos. Entonces, más bien lo que crea es un ambiente que es redondeado, curvado, con estos ritmos de vacíos y de llenos que son más anchos en algunas partes y menos en otras. Con eso rompe de alguna manera la forma simétrica rígida y le da esta alternancia de espacios, pero siempre muy marcado por lo cerrado que generan estas grandes columnas. En el interior vamos a ver acá, fíjense lo que es la planta de la iglesia. Este era el claustro que les acabo de mostrar, el patio, pero fíjense ustedes cómo es la planta de esta iglesia, ¿no? Fíjense acá cómo la planta de la iglesia, que es elíptica, nos da en alzada dos modos distintos de leerla. Esto sería de frente y esto sería de perfil. Cómo juegan esos volúmenes según desde donde se lo esté viendo, ¿no? Y cómo dinamiza la noción que uno tenga del espacio en general. Ahí tenemos el interior, que es de planta elíptica, pero es en sentido longitudinal la elipse, cuestión que genera una sensación de contraerse. ¿Sí? Si fuese
como la Plaza de San Pedro, que es una elipse, pero horizontal, el espacio se expande, pero en este caso el espacio se contrae. Entonces, fíjense la sensibilidad de estos dos arquitectos, tanto Bernini como Borromini, de utilizar estas formas geométricas puras con tanta flexibilidad, ¿no? Y cómo se puede generar espacialidades opuestas con las mismas formas. Bueno, acá podemos ver que hay un orden de columnas que son exprofeso, demasiado grandes nuevamente, en relación con el espacio que parece más restringido. Pero con estas columnas lo que él hace es forzar la superficie a flexionarse. Entonces, la cúpula, miren, la cúpula que es esa, la cúpula esa que tiene, se ve deformada, queda como apretada ahí por las curvas tangentes de estos arcos, de este arco, de este otro arco que parecen apretarla. Miren lo que es la cúpula de este lugar, de esta iglesia. Entonces, estos arcos aprietan de alguna manera la cúpula, pero fíjense cómo es la forma general, el movimiento general que tiene la iglesia. Es un movimiento que antes no habíamos visto. El sistema de iluminación que pone él allí con esas linternas remarca estos casetones que son poligonales y que son cruciformes también, ¿no? Con esas ventanas aporta la luz necesaria para toda la iglesia. Y si ustedes ven, los casetones se van haciendo cada vez más chicos a medida que se acercan a la linterna, generando una forma que es más abombada todavía. Ahí la tienen para que vean el movimiento de las formas y la creatividad para disponer los casetones, no solo en la cúpula, sino también en estas pequeñas bóvedas, y los juegos de las líneas curvas con las rectas, las aristas y las formas cóncavas y convexas, ¿no? El conjunto es en general orgánico, es complejo, también es funcional, pero esa forma orgánica tiene fuerzas de tensión, de elementos que, como les decía, se contraen o se expanden, se dilatan. Y de la forma de cruz que se supone que tiene una iglesia tradicional, él la desvía a una forma que, como habrán visto, es una especie de elipse, pero sería como una pseudo elipse, ¿no? Es decir, que el lenguaje formal que se deriva de esta obra de Borromini y en particular de esta construcción es un lenguaje nuevo, es un lenguaje explosivo y también revolucionario. Voy a terminar en otro video.